Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Cautivos del Mal. Retomamos el curso después de un agosto bastante caluroso, bastante agobiante, pero confiamos en los libros siempre refrescantes, siempre capaces de renovar el espíritu con el que cada septiembre inicia la humanidad el retorno a sus actividades laborales, escolares, y nosotros también empezamos un programa con novedades. Acuérdense de un presidente del gobierno de España, don Leopoldo Calvo Sotelo, pero no sabían ustedes que era un gran escritor y que además legó a sus descendientes unos poemarios que ahora salen en Pigmalión. El título, Poesía en la tangente. Leopoldo Calvo Sotelo, como saben, murió en 2008 y fue alumno de institutos públicos en Ribadeo, San Sebastián y Madrid. Además, él era ingeniero de caminos, canales y puertos y fue un destacado hombre de la industria y sobre todo político de la transición. Fue diputado a Cortes, portavoz parlamentario de la UCD, 4 veces ministro y presidente, como les he dicho, del gobierno. Fue una persona muy viajera, fue un lector incansable y su vida estuvo estrechamente vinculada a Galicia. Durante 60 años, Leopoldo Calvo Sotelo escribió versos y coplas inspirándose en esas dimensiones de la vida pública, como la poesía satírica, o de su vida más personal, como la poesía amorosa y familiar. Por ejemplo, vamos a leer de enamoramiento agudo, para que vean ustedes esa vis familiar y amorosa de Leopoldo Calvo Sotelo. Dice: eres musa ordenadora de lienzos y basares, hacienda que multiplica los recuerdos familiares. Eres además sosiego, segunda voz tierna y grave, saludable contrapunto de otra voz alta y pedante. Eres, en fin, cuidadosa de tus hijos, vigilante de su sueño y su vigilia, de sus llantos y donaires. Eres la misma Pilar, pequeña, redonda y suave, consejera, amante, novia, administradora y madre. Cuando vengas a Madrid, me voy a hartar de mirarte. Estos son los versos de don Leopoldo Calvo Sotelo, uno de los políticos ilustrados de los que hemos gozado en periodos pretéritos y que tanto echamos en falta en estos tiempos de ignorancia en las Cortes. Poesía en la tangente, de Leopoldo Calvo Sotelo. Otro volumen de un buen amigo, Toni Montesinos, La letra herida, en Berenice, sobre autores suicidas, toxicómanos y dementes, a partir de hace Toni esa figura del joven Werther, el joven Werther de Goethe y también de Cioran. En torno a estas páginas desfilan Fante, Bukowski, Juan Rulfo, Fernando Pessoa y el libro del desasosiego, y también Toni Montesinos recurre a todo el universo de las drogas. Ginsberg, Kerouac, Truman Capote, Thompson, Dick y aquellos que padecieron incluso profundas depresiones como John Kennedy Toole, Tom Wolfe o Jack London. O también personalidades dementes como Nietzsche, Knut Hamsun o August Strindberg. Todo aquello que envuelve al escritor en entornos de locura, en abismos de desesperación. Y yo creo que este libro también ayuda un poco a comprender la psique de estos grandes genios de las letras que produjeron obras magistrales. Sorprendente también encontrar en estas páginas a personajes como Emilio Salgari, a Rubén Darío, pero no nos sorprende, por ejemplo, encontrar a Ernest Hemingway, a Charles Bukowski, a Hunter Thompson, también uno de los grandes renovadores del periodismo. Inicia Toni Montesinos su prólogo autobiográfico autodestructivo del pasado y dice: todo lo malo, que es mucho, demasiado en contraste con mis intentos de corregirme que hay en mí, se lo debo a él, mi timidez enfermiza,
espantosa, estúpida, que ha anulado tantas iniciativas de todo tipo. Un ajuste de cuentas que este gran amigo, que Toni Montesinos, aprovecha para repartir entre varios estupendos escritores. Y una joyita de impedimenta, Stanislas Lem, Fábulas de robots. Robots, seres con circuitos, princesas autónomas, ladrones de guante eléctrico, sabios, demasiado sabios, bestias de Sicilio y reyes del algoritmo. Artefactos mecánicos que se han expandido hasta colonizar los rincones de la galaxia. Y son fábulas de robots porque ustedes saben que hay una especie de teoría que dice, y que fue muy popularizada por Stanley Kubrick en 2001, que en algún momento de la historia y de los avances tecnológicos asistiremos a la revolución de los robots. Y estas fábulas de robots de Stanislas Lem se mezclan entre lo profético y también lo surrealista, pero con tintes siempre verosímiles, tecnológicos, acerca de estos seres legendarios que nos acompañan y que nos alivian en las tareas domésticas y que cada vez pide más respuestas del mundo ético, del mundo de la sociología y de la convivencia de las personas. Un tomo imprescindible, una fantasía cósmica de altos vuelos, fábulas de robots, traducción de Jadwiga Mauricio, del grandísimo Stanislas Lem. Con estas 3 recomendaciones, y ya anunciamos nuestro siguiente invitado, Paulo Cosín Fernández, empieza la nueva temporada de Cautivos del Mal. Muy buenas tardes, de nuevo saludos para todos los que nos siguen en esta edición ya de septiembre, en esta nueva entrega de Cautivos del Mal. Y como esto es un programa de libros, de pensamiento crítico, pero también divertido y lleno de esperanza y lleno de buenos consejos para aquellos que quieren leer y leer bien, nos acompaña un gran amigo y uno de los que mejor saben de este oficio de leer y también del oficio de editar, porque este libro que tenéis ahí en pantalla, ¿Para qué leer?, es un ensayo maravilloso que acaba de publicar Paulo Cosín Fernández en Ediciones Morata. Paulo, bienvenido a Cautivos del Mal. Muchísimas gracias, bienvenido tú también, que ya has llegado también de vacaciones estos días. Sí. Y nada, pues encantado de estar contigo, muchísimas gracias. Bueno, es que son tiempos para preguntarnos qué está pasando con la lectura. Una pregunta pues que en otras décadas pretéritas nadie se había hecho, pero fíjate, Paulo, que en la era de las nuevas tecnologías, en la era de los dispositivos electrónicos, donde los libros ya están adaptados a todos los formatos, pues hay una batalla para que los jóvenes lean. Sí, así es. O sea, yo suelo decir que cada vez es más difícil educar, cada vez hay más elementos que nos influyen, y uno de los motivos de para qué leer, que va dirigido para que ayudemos a esos jóvenes y adolescentes a que encuentren en la lectura pues los motivos, bastantes motivos, y uno de ellos es el que más van buscando, que es su identidad. Y yo les suelo decir que si les gusta que sean manipulados por otros, ¿no? Y fíjate, David, que yo me remonto, cuando les doy talleres, me remonto al inicio de la publicidad, que hablo de ahí en el libro. Les impresiona cómo surgió la publicidad, el poder del subconsciente. Quiere esto decirse que ya digamos que la información, la sobreinformación, la manipulación ha pasado a un nivel en el que nuestros jóvenes no son conscientes de lo que está sucediendo. Hay sobre todo un mensaje en este estupendo volumen, les recuerdo, ¿Para qué leer?, que dice que leer es divertido, leer es lúdico, leer nos hace sentir mejor, sí. Leer, ¿por qué no decirlo?, también activa nuestro juicio crítico acerca de las cosas y, bueno, podríamos decir que leer nos hace mejores. Sí, leer absolutamente nos hace mejores. Resulta que este sentido lúdico no es tan evidente y nuestros jóvenes están un poco hartos de que les digamos que esto es, que van a disfrutar con la lectura, porque su experiencia no es esa, su experiencia es iniciarse con un libro que tienen dificultades de comprensión, que tienen dificultades de lenguaje, ¿vale?
¿Qué sucede entonces? Que dicen, bueno, yo para entretenerme, ¿qué me están contando estas personas mayores? Para entretenerme y para divertirme tengo otras cosas. ¿Qué es lo que yo intento a través del libro? Explicarles cuáles son los otros beneficios que les va a producir la lectura. Este libro de Paulo Cosín también habla de la lectura como virtud. Fíjense que es una palabra en desuso, porque son tiempos, aquí en Cautivos del Mal, hacemos mucho hincapié en la virtud, en los valores, en la ética, en los grandes clásicos, en los mensajes que nos han legado a la posteridad. Pero aquí hay una clasificación muy interesante acerca de este hombre virtuoso que aprende a vivir en la incertidumbre, dice nuestro amigo Paulo Cosín, que cultiva la sabiduría, que promueve el cuidado y la cooperación, que prioriza lo esencial, que fomenta incluso la conciencia ecológica, promoviendo un modelo económico justo, equitativo y sostenible, que busca, y esto es un reto importantísimo, amigo Paulo, la coherencia entre el decir y el pensar y el hacer. La coherencia que tanto echamos de menos en nuestros líderes, en nuestros mandatarios. Y comprender, aprovechar y disfrutar. Comprender, aprovechar y disfrutar. En este decálogo, Paulo, es que se concentra quizá el hombre ideal, ¿no? La esencia del ser humano. La esencia del ser humano, ¿no? De la aspiracional, y que casi es como algo que podríamos tener todos en la mesilla de noche. Claro que sí. Y esa es un poco la idea cuando nosotros nos planteamos la lectura y sabemos que a través de la lectura, que es algo exclusivo del género humano, es algo que va pasando de generación en generación, que está incorporando todo el conocimiento y la sabiduría colectiva de miles y miles de personas a través de los años. Si nosotros sabemos que a través de la lectura podemos llegar a conseguir esa esencia del ser humano, es decir, podemos tener el pensamiento crítico. ¿Cómo surge el pensamiento crítico? Pues surge viendo otras maneras de pensar, pero tienes que tener razón sobre eso. Y eso vuelve otra vez a no ser manipulables. Pero si nos interesa el pensamiento crítico, si nos interesa ser capaces de ser coherentes, o sea, cuando uno se siente coherente, hablo también mucho de la cuestión emocional. Podemos ver ahora todos los conflictos que tenemos de salud emocional, de depresión, de no encontrar sentido a la vida. Cuando uno es coherente entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace, cuando uno realmente coincide con su identidad, esa es para mí la definición de felicidad. Es decir, cuando tú estás satisfecho contigo mismo. Pero eso no es fácil. Y la lectura, y es una virtud, y por tanto no es algo que surge de manera espontánea, con una canción, de una manera, digamos, breve, a corto plazo, sino es algo que vamos construyendo con los años, y la lectura nos va a ir ayudando a todo esto. Otro de los datos importantísimos que arroja este ejercicio de la lectura, que tiene mucho que ver, dice Paulo Cosín, con la simpatía y la empatía, es este engarzarse, este mezclarse con esas lecturas, con esos personajes vividos, y sobre todo hablas tú incluso de dices, Raúl Medina, dice que quedamos únicamente en la inclinación a ponernos en lugar del otro y asimilar cada circunstancia de angustia que pueda afectarle, es la simpatía, pero, hablamos con nuestros amigos de Cautivos del Mal, la empatía decide muchas cosas, decide conflictos, decide la felicidad de las personas en una relación, y sobre todo la empatía a través de la lectura. Y tú también dices empatía en grupo, ¿no? Porque también la lectura son mensajes que nos lanzamos unos a otros. Por ejemplo, este programa, las recomendaciones de libros, las comunidades lectoras de las que hablas en el volumen, ¿no? Así es. Nosotros somos seres socioemocionales, es decir, que vivimos con otros y en esa relación con los otros tenemos unas emociones. Para que esas emociones se den, tenemos que desarrollar nuestra empatía. Nuestra empatía no significa ponerte en los zapatos del otro, sino significa que tú sabes lo que está sintiendo el otro. Y lo sabes desde tu madurez. Es decir, un adulto siente lo que le pasa a su hijo, ¿vale? Pero no siente como su hijo, porque si sintiera como su hijo no sería un adulto, ¿vale? A veces no confundimos la empatía. Te pongo un ejemplo para entender bien lo de la empatía, que creo que viene al caso. Supón que tú como padre castigas a tus dos hijos,
¿vale? Uno de ellos ha hecho una fechoría, ¿vale? Y el otro no la ha hecho. Y castigas al de la fechoría con este sentido de justicia redistributiva, de que conozca las consecuencias y tal. El otro hermano, que se siente muy identificado, te reprocha el castigo que tú le has dado. Claro, ese hermano no está teniendo empatía. Lo que quiere es, se ha identificado con su hermano y le quiere apoyar. Porque la respuesta del padre sería, sí, pero a ti no te he castigado. Tener empatía de ese hermano que tuviera empatía significaría que entendería el castigo, porque desde su madurez lo entiende. Este es un ejemplo bueno para que veamos la diferencia entre empatía y identificación con el otro, ¿vale? La empatía, tú sientes lo que le pasa al otro, pero desde tu madurez. Y eso nos sucede cuando leemos. Cuando leemos estamos viendo lo que le sucede a otros personajes, entendemos a esos personajes. Va a suceder que nos vamos a identificar muchas veces y eso va a resonar en nosotros determinados comportamientos que nos van a hacer reflexionar, madurar y avanzar. Y esta es la idea de la lectura. La lectura siempre, y en diálogo y compartido, cuando hacemos un club de lectura, no, pues a mí esto, lo que me ha supuesto es esto, yo me he identificado con esto. Cuando compartes, cuando socializas, vas madurando emocionalmente. Y lo que tenemos en la actualidad es una gran carencia de salud emocional en nuestros jóvenes también. Nos hablas también en el volumen de un caso ejemplar, que es el de las hermanas Polgar, sí, ajedrecistas, y de un especial modelo educativo que les inculca a su padre. ¿Cómo funcionaba esa familia? Sí, claro, este es un modelo que es interesante, sobre todo para romper los mitos del aprendizaje. Es decir, cuando ya vemos, hace poco teníamos una conversación tú y yo con una persona que decía, a partir de los 22, si no ha leído, no va a leer. ¿Vale? Eso es un mito. ¿Cómo rompemos esos mitos? Porque cualquiera es capaz de leer. Esto es lo que demostró, eran dos pedagogos, la familia Polgar, quería demostrar que cualquier persona puede aprender, si se dan las circunstancias, que son motivación. Entonces, con sus hijas estuvieron motivadas para aprender y dije, voy a hacerlo con algo que sea posible, que se pueda medir, el ajedrez. Y además voy a hacerlo más complicado. Voy a coger mujeres, porque el ajedrez es un deporte de hombres, ¿vale? Y entonces las instruyó desde pequeñitas. A la más pequeña le dijo, tú todavía no. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Estaba provocando sus ganas de aprender. Esa fue la más brillante de todas. ¿Qué consiguió? Que sin tener aparentemente ningún fundamento para ser expertas en el ajedrez, aprendieron ajedrez y fueron campeonas del mundo y estuvieron ganando a ajedrecistas muy famosos que conocemos. ¿Qué hace falta entonces? Todos somos capaces si tenemos alguien que nos apoya, tenemos motivación, tenemos una práctica deliberada, pero una práctica deliberada significa una práctica en la que hay reflexión, en la que hay comprensión sobre lo que sucede. Esto es lo que tenemos que conseguir con la lectura, porque todos podemos leer y desarrollar todas las capacidades que tenemos. Pues Paulo Cosín Fernández, que además de un gran amante de estas didácticas de la lectura, es editor, dedica su tiempo precisamente a evangelizar, a compartir las experiencias más positivas de estos clubes de lectura. Y aquí vamos a ver a Paulo Cosín en acción en este estupendo vídeo. ¿Qué nos anima, nos moviliza, nos impulsa para abrir un libro? Paulo Cosín, director editorial de Morata, presenta su nuevo libro ¿Para qué leer?, con el objetivo de fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes, ya que es una minoría los que lo hacen por iniciativa propia. A lo largo de este libro, el autor irá desarrollando las claves y las reflexiones para provocar esas ganas y esa inquietud de leer en los más jóvenes. La lectura es una sabiduría compartida. Yo me imagino siempre a mi querido Paulo Cosín como el profesor Keating del Club de los Poetas Muertos, al que vamos a ver ahora. ¿A quién no le gusta leer? Seguro que hay más de uno. Muy bien. Perfecto, perfecto. Vale. Por aquí hay un par de ellos. 3. ¿Cómo os llamáis? Sergio. ¿Sergio? Marco. Sara. Pues voy a coger a estos 3 voluntarios que no les gusta leer. ¿Vale? Salir aquí al centro.
Tenéis que romper este libro. No sabía dónde se había metido. Bien fuerte. Que os vean cómo lo rompéis. No os ven. Bien fuerte. Bien. Más roto. Vale. Os falta un poco más. Ay, Sala. ¿Tijera tiene? ¿Tijera? No, ya está, con vuestras manos. Bien, dejarlo ahí en el medio. Ya os podéis sentar. Sergio. Tío, Sergio. Con Sergio ya me he quedado. Sentaros. Muy bien. Sergio, tío. Ahora vamos a pensar a quién le gusta leer. Habrá también gente, tiene que haber por aquí. Vale. ¿Tú eres? Lorena. Vamos a escuchar a Lorena qué es lo que ha sentido cuando se ha roto el libro. Dolor, realmente que lo rompa. Nos han convencido de que si rompemos un libro estamos rompiendo algo sagrado. Y realmente no sabemos muy bien por qué. Y eso es lo que voy a intentar explicaros hoy. Pensar para qué leer, y esto es lo que os dejo hoy. Que no seáis influenciables y os manipulen en vuestra vida. Y que cuando cojáis un libro, lo hago porque me apetece, porque yo quiero aprender, porque quiero sentir, porque quiero que no me manipulen, porque quiero conocer lo que pasa de verdad en Rusia o en Ucrania, porque quiero saber por qué el mundo es justo o no es justo, y porque yo quiero crearme a mí mismo y quiero tener mi identidad y quiero tener un papel en el mundo. Y no quiero pasar por el mundo sin ser nadie, yo quiero ser yo mismo. Si encontráis vuestra identidad, valdrá la pena que leáis, si buscáis eso. Y si no, no leáis. Muchas gracias. Hombre lleno de energía positiva y que, en contra de algunos agoreros que dicen que esto de la lectura en la gente más joven es una batalla perdida, él cree que no. Y además, en este estupendo volumen, os recordamos para qué leer en Ediciones Morata. Fíjense qué cubierta tan lucida y tan bonita. Paulo hace una clasificación de lectores en varias categorías. Por ejemplo, dice, claro, es que esto de la lectura y de las categorías es necesario porque de alguna forma te estratifica el perfil para poder aplicar mejor esas técnicas y atraer a los chavales a los libros, ¿no? Sí, la clasificación de los lectores viene de un estudio que es continuado, casi bastantes años, y nos permite conocer con qué frecuencia se leen libros. ¿Vale? También podemos saber si se leen en entornos digitales, pero donde yo me he centrado es cuántas personas no leen libros. ¿Vale? Y lo que sucede, y es algo en lo que me he fijado desde hace mucho tiempo, y eso me originó un poco la inquietud de escribir el libro, es que entre los 14 y los 24 años se produce un gran descenso. ¿Vale? Y yo siempre insisto, claro, los mensajes, cuando se saca un estudio de hábitos de lectura, pues siempre intentan ser mensajes positivos. Y bueno, pues está creciendo el número de lectores. ¿Vale? Claro, los que tenemos hábito lector, pues solemos leer todos los días, solemos leer libros y tenemos varios libros abiertos a lo largo de nuestra casa. ¿Vale? Esto no es lo que sucede. Entonces, ¿cómo podemos llevar hacia ese hábito lector, hacia esa frecuencia de lectura?
Claro, es importante la cuestión de la frecuencia. Yo a los chicos siempre les digo, vamos a ver, si yo te dijera que hago ejercicio, voy a correr una vez al mes, ¿tú me dirías que soy un corredor? Y que contestan que no, obviamente que no. Si te dijera que corro 2 veces por mes, tampoco, ¿vale? Si te digo que corro una vez a la semana, ya empiezo a entrar en que quizás pueda considerarme que es una persona que corre y que me preparo. Digo, ¿cuánto necesitaría yo para prepararme para una carrera de 10 kilómetros, una San Silvestre? Bueno, cuando vas a la carrera San Silvestre muchas veces ves gente que va, pues, pero que no ha corrido en años, pero lo hace por diversión. Y luego ves cómo sufren, ¿no? Entonces, yo les digo, pues la lectura es lo mismo. La lectura tú tienes que leer todos los días. Eso es un lector para mí, ¿vale? Claro, vamos disminuyendo un poco las categorías y conformándonos con que se lea una vez al mes, pero incluso así hay muchos jóvenes y muchos chicos y chicas de la edad de 14 años que no leen, y el porcentaje es muy alto, estamos hablando de un 35%. La clasificación, como bien dice Paulo Cosín, es la que sigue. Lectores frecuentes, formado por aquellas personas que leen por lo menos alguna vez a la semana. Lectores habituales. Si a los lectores frecuentes se suman los que declaran leer al menos una vez al mes, tendríamos los lectores habituales. Lectores ocasionales, constituido por todos aquellos que leen libros con una frecuencia menor que semanal, pero leen alguna vez al mes o al trimestre. Y los no lectores, aquellos que no leen libros nunca o casi nunca. ¿Qué efectos has registrado en tus encuentros, en tus charlas? Empecemos por la última categoría, por los no lectores. Quizás el reto más importante de muchos profesores y de muchos amigos, de gente del mundo de la literatura, que desea penetrar en esa capa de no lectores. ¿Qué trucos has puesto en marcha para atraerlos a, podríamos decir, como en ciertas películas, hacia la luz? Claro, esa es la idea precisamente. Estuve, digamos que lo más impresionante que me ha sucedido ha sido en Calzada de Calatrava, que es el pueblo de Almodóvar. Reunimos a 200 chicos desde primero de secundaria hasta primero de bachillerato, ¿vale? Más de 200. Entonces yo les dije, ¿a quién no le gusta leer? Bueno, quizás empecé diciendo, los provoqué un poquito. Dice, a que siempre todo el mundo os dice que tenéis que leer, ¿verdad? Pues quizás a lo mejor no hace falta leer. Es la psicología inversa. Entonces, ¿a quién no le gusta leer? Más del 80% levantaron la mano. Claro. Luego siguiendo con la psicología inversa, les hice romper un libro. Y aplaudían, gritaban, ¿vale? ¿Qué estaba haciendo con eso? Pero rompen un libro allí, o sea, Sí, llevan sí. el libro y lo rompen. Sí, yo les doy un libro, Tú se los proporcionas. pido voluntarios, los voluntarios no faltan, y rompen con muchas ganas y todos aplauden. ¿Qué libro les das? Bueno, les di uno Vamos a ver. que se llama Disciplina en la escuela. Pero no se fijaron en el título, David. No se Un fijaron. rollo pedagógico. Pero no se fijaron en el título. Porque es que enseguida se fueron Ya. a por él y ¡bumba! Lo destrozaron. ¿Vale? Los mandé sentar, se creó la calma, después de todos a griterío, y entonces hice la siguiente pregunta. ¿Y a quién le gusta leer? Se levantaban las manos con muchísima timidez. Y se levantaron como 6 manos, no tantas. Entonces le pregunté a una chica, ¿cómo has sentido esto? La respuesta, ¿sabes cuál fue? Me ha dolido. Vaya. Vale. En silencio se escuchó esto. Bien. A partir de ahí, empecé a decirles para qué leer. Terminó la charla de 45 minutos y todos escuchaban con atención y habían entendido. Y lo más gratificante para mí fue que después algunos chicos estuvieron haciendo foto conmigo y los profesores me dijeron, Paulo, no sabes lo que te agradecemos que hayas hecho esto, porque por un lado, aquellos que leen, que tímidamente levantaban la mano, les has dado muchos argumentos y seguridad para que sigan con ello. A los que no leen, les has demostrado la importancia que tiene la lectura en sus vidas y has conseguido lo que nosotros llevamos haciendo años. Lo has conseguido en 45 minutos. No queda aquí la cosa. Después queda la labor docente y quedan muchas estrategias que planteo en el libro. Pero ya, el haberlos detenido
el habernos hecho reflexionar, habernos hecho pensar sobre el para qué leer, eso ya fue muy importante. Y al final de la charla, todos tranquilos, aplaudiendo y gratificando que yo les hubiera dado esa charla. Paulo Cosín también habla del rol del lector, el protagonismo que tiene en el juego social, en el escenario. Y Carney, que es uno de los estudiosos que recoge Paulo Cosín a finales del siglo XX, en los años 80 y 90, habla de que comprendemos el objetivo del aprendizaje, nuestro rol del lector, que nos sentimos libres para emprender actividades nuevas, que tenemos oportunidades variadas y frecuentes de leer y escribir, que aprendemos porque sabemos que amplía nuestras relaciones sociales, esto es muy importante, que comunicamos nuestros puntos de vista con los demás y que tenemos experiencias del éxito, es decir, situaciones que te potencian como lector y que además puedes compartirlas estando satisfecho con haber alcanzado ciertas cimas del conocimiento. Sí, así es. Yo suelo decir que no hay que empezar la lectura desde la lectura. Es decir, vamos, digamos, a piñón fijo, hay que leer y hay que leer esto. Y nos olvidamos de la parte más importante, que es qué sucede con una lectura en un alumno o en una alumna. Entonces, partamos de que no vamos a leer. ¿No les gusta leer? No leamos. Pongamos un tema que les interese y hablemos de él, ¿vale? Yo saqué una colección, que tengo aquí algunos libros. Pongámoslas por aquí, Sí. que se vean bien. Aquí las vamos a sujetar. Sí. Vale. Esta colección, tengo 8 o 10 títulos, se llama ¿Y tú qué opinas? ¿Vale? Y entonces, estamos viviendo ahora mismo, David, toda la cuestión de los refugiados, de la Así guerra. es, sí. ¿Vale? Estamos viviendo la situación del sistema de la sostenibilidad medioambiental. Ujú. ¿Tú crees que estos dos temas, no les interesan? Por supuesto que sí. Claro. Entonces, lo que estamos partiendo es del hecho de que lo tienen que aprender para un examen y punto. No se trata de eso. Es decir, si a ti te interesa este tema, hablemos de este tema. Veremos que empiezan a dar opinión sobre todo. Y les gusta que su opinión sea tenida en cuenta por sus compañeros. Eso siempre nos gusta. Pero claro, cuando uno empieza a ver que no tiene argumentos para defender su idea, cuando empiezas, todo esto tiene que estar aprendido y monitorizado. Bueno, este tipo de libros lo que van haciendo es que se dialogue sobre algún tema. ¿Qué pasa cuando se dialoga sobre algún tema? Aprendes a ver el punto de vista del otro, aprendes a argumentar, aprendes a expresarte, ves el reconocimiento de los otros y además te vas generando preguntas. Tengo un capítulo del libro sobre la importancia de las preguntas. Vale, esa es la clave, porque si nosotros nos vamos generando preguntas, estamos yéndonos a los clásicos. Estamos hablando de la pregunta socráticas, ¿vale? Esto es fundamental y nos hemos olvidado de la importancia de las preguntas. Si nosotros hacemos que se creen esas preguntas, buscarán las respuestas, ¿vale? La clave, el otro día leía en un libro de psicología sobre las emociones, que la clave de la esperanza está en tener recursos para sujetar esa esperanza. Y uno de esos recursos fundamentales es la capacidad de hacerte preguntas, la capacidad de compartir tus respuestas con otros y, lo más importante, en ese compartir con los otros, sentirte vulnerable, es decir, sentirte que los demás pueden tener razón, ¿vale? No eres el que tiene razón. Cuando tú tienes esos recursos, vas generando esperanza, vas teniendo un recurso para que en los momentos en los que te estás desesperanzado, en los momentos de depresión, vas a conseguir apoyarte en este recurso que no es más ni menos que lo que hacemos en una situación de un club de lectura. Otro capítulo muy importante de la lectura en el que yo hago hincapié siempre es el de la lectura como pensamiento crítico, es decir, las herramientas que te proporcionan en el mundo editorial, que es infinito. En España tenemos maravillosas editoriales. Aquí tenemos la suerte de contar con una editorial estupenda, que es precisamente Morata, de la que es editor Paulo Cosín. Sobre todo en España, ya digo, si estuviésemos en otro país, quizá no tanto, pero en España, desde luego, de lo que podemos presumir es de ser unos excelentes editores y de publicar mucha calidad. Entonces dice Paulo Cosín que, para muchos lectores, los alumnos
no suelen tirar al suelo a sus profesores. Al seguir leyendo, el lector buscaría una explicación que permitiera encajar el hecho en un relato sobre un alumno y su profesor. El lector elaborará una hipótesis que tendrá que probar. Esa hipótesis estará basada en lo que el lector sabe en relación con las narraciones, las escuelas, las relaciones entre profesores y alumnos. Viene el caso a cuento de un enfoque de anomalías de Carney a través del filósofo Peirce en los años 60, ¿no? Es decir, ese mundo que muchas veces, lo comentas tú bien, desespera tanto a los profesores, pero que son escenarios plausibles y que con esas herramientas se puede llegar a algún término feliz. Sí. Mira, ayer fue un día en el que pudimos presenciar en los medios el inicio del curso escolar con la nueva ley de educación, y yo me quedé muy disgustado porque daba la impresión de que los profesores no están haciendo su trabajo. Es decir, ¿no? Los profesores ahora tienen que recibir una nueva manera de enseñar de acuerdo a las competencias, ¿vale? La educación competencial viene de largo, viene desde muy atrás, y no es nada diferente a lo que se ha estado haciendo durante muchos años. El profesor sabe qué es eso. Una de las competencias, yo, de acuerdo con unos pedagogos bastante reconocidos a nivel internacional, uno de ellos es Michael Fullan y Andy Hargreaves, ellos definen, para simplificar, hablan de 6 competencias básicas, ¿vale? La competencia digital no es una competencia digital. Digamos, como la lectura no es una competencia. Digamos, la lectura, vamos a ver cómo cubre todas las competencias que voy a mencionar. Vale. Una de ellas es la capacidad de comunicación. Otra es de la que estábamos hablando, que es el pensamiento crítico. ¿Vale? Otra es la colaboración. Otra es el carácter, nuestra identidad, nuestra resiliencia, nuestra capacidad. ¿Vale? Y así hasta 6. Tengo aquí un libro que se llama Sumergirse en el aprendizaje profundo. Ponemos aquí si ¿Vale? quieres. Y vamos a ver aquí en el libro las 6 competencias. Carácter, ciudadanía, colaboración, comunicación, creatividad y pensamiento crítico. Esas son las 5 competencias globales. El desarrollo de esas 5 competencias ya se está haciendo en la escuela. Pero fíjate, la lectura cumple con todas. Es decir, si tú lees, vas a actuar con empatía, ya hemos hablado que sí. Si tú lees, vas a tener una perspectiva global, vas a tener ciudadanía, interés por la sostenibilidad ambiental. Si tú lees y compartes lo que lees, vas a tener colaboración, vas a tener capacidad de comunicación, vas a desarrollar tu creatividad, vas a tener pensamiento crítico. Luego, la lectura vemos que va a cumplir todo. Mi reclamación es un pacto social por la lectura, David. Es decir, ¿cómo me gustaría que la noticia de ayer, en el inicio del curso, hubiera sido: vamos a hacer un pacto social por la lectura, vamos a dotar de medios en los centros educativos, vamos a dotar de bibliotecas, vamos a dejar tiempo para que haya diálogos, vamos a apoyar, por ejemplo, el desempeño del drama dentro de la escuela. Porque si conseguimos eso, ya tenemos todo. No hace falta hacer nada tan especial como una ley de educación para esto. Uh-huh. Esta es un poco mi demanda, y que también establezco y hablo en el libro. La experiencia, por ejemplo, del formato, ahora que estamos ya digitalizados, que los más jóvenes leen en sus teléfonos móviles, en sus iPads, en sus ebooks, ¿crees que hay alguna diferencia cognitiva entre leer un libro en papel y leerlo en formato digital? Sí, la diferencia ya está demostrada. Sí. Es decir, los psicólogos ya ven que el tipo de lectura en papel es diferente del tipo de lectura digital. Pero lo más importante no es el debate entre lo digital y lo físico, porque entonces otro sacará otra investigación que dirá cualquier otra cosa, ¿vale? La importancia es, ¿para qué leemos? Es decir, si tú lo que estás buscando es una argumentación para, por ejemplo, el tema de los refugiados, ¿vale? Pues tú vas a poder acceder a determinados puntos de vista. ¿Vale? Si tú te lees un relato
que te está contando la vida de un inmigrante que ha pasado el estrecho y te acercas a su vida a través de un relato, lo estás viviendo de otra manera. No estás cogiendo un dato suelto o un vídeo. Los vídeos también están bien. Tú puedes ver un vídeo de una experiencia. Pero les digo a los alumnos muchas veces la diferencia entre lo que hay entre un relato leído y un vídeo en el que el director está mostrándote una parte de lo que quiere hacer. Y a veces vemos, y pasa en comunicación, en las noticias, que te hacen un reportaje y luego sacan una parte, ¿no? ¿Vale? Y a veces sacan una parte interesada. Es decir, cuanto más posibilidades tenemos, más posibilidades hay de influir sobre el mensaje. Por tanto, el medio ideal es el medio escrito, donde ahí hay menos posibilidades de manipulación. También las hay. Y ahí está la importancia del pensamiento crítico. Pablo Cosín, en este estupendo libro, Para qué leer, también habla de los vínculos de la lectura con otras artes, algo que compartimos en este programa sí. Y muchos otros amigos de la cultura, porque dice que la música, la pintura, la ficción, la poesía, el ensayo, la escultura, el drama, la danza, el cine, todas estas artes tienen un enorme valor, que tienen algo especial y que todas se complementan y que además también, Paulo, amplían el universo cognitivo de las personas, ¿no? Es decir, la lectura forma parte de un entramado cultural. Eso es. Donde la belleza, donde la profundidad, la sensibilidad forma una especie de entramado maravilloso que no hay por qué compartimentarlo muchas veces. Así es, o sea, compartimentarlo es lo mismo, siempre digo, estamos hablando de alfabetización, no estamos hablando exclusivamente de lectura. Es decir, si nosotros nos ciñéramos a enseñar a leer, ¿vale? Y vemos cómo leemos, cómo entonamos, ¿vale? Nos estamos quedando muy cojos. Estamos hablando de comprensión, estamos hablando de expresión verbal. Y lo mismo sucede con todas las artes. Una de ellas, y muy importante, es el arte dramático, la representación teatral. Que parte de un texto. Claro, claro. Y el cine, que tiene un guión. Que también parte de un guión. Ahora que está que es tan popular los cómics, ¿no? La novela gráfica, ¿vale? También. La expresión de la novela gráfica. Tenemos el cine, tenemos la expresión artística. ¿Qué significa para ti una obra de arte? ¿Vale? No significa para todos lo mismo. Y esto es importante, porque yo les suelo... O sea, yo defiendo mucho la subjetividad. O sea, que pensemos que lo que nos sucede a uno no le sucede a otro. Y eso es lo que hace tan complejo y tan rico el ser humano. Entonces, lo que para uno es una expresión de arte, para otro significa otra cosa. Pero cuando lo compartimos, va a depender también de nuestra situación emocional. Yo les hago un ejercicio que es si vale más una imagen que 1000 palabras. ¿Vale? Y entonces me acuerdo en una clase que acababan de hacer la prueba de BAU, ¿no? Y entonces digo, bueno, tú puedes estar viendo una puesta de sol y tú has aprobado la EBAU y tú estás en el mismo lugar, pero no has aprobado la EBAU. ¿Tú crees que el que no ha aprobado, que está cabreado, está enfadado, está enojado, está triste, cómo va a ver esa puesta de sol? Pues de manera diferente que el que ha aprobado y a lo mejor está con su pareja disfrutando la puesta de sol. Es decir, ante la misma imagen, la subjetividad es importante. Y eso sucede con el arte, con el drama. Y cuando aprendemos a respetar la subjetividad del otro, estamos aprendiendo mucho. Vamos a terminar esta maravillosa entrevista con Pablo Cosín con un texto que recupera para este libro, Para qué leer, de Pérez Gómez, que dice lo siguiente. Uno de los retos fundamentales de la nueva generación de educadores y de educadoras será el de contribuir a alcanzar mayores cuotas de justicia social. Una justicia que debe ser entendida en toda su complejidad desde su triple dimensión material, política y simbólica. Tener en cuenta esa triple dimensión de la justicia social apela a una manera de entender la profesión donde los educadores deberán lidiar no solo con las dificultades de determinados grupos y personas que tienen para acceder a la educación, sino también con las limitaciones que tienen para lograr éxito escolar y realizar aprendizajes relevantes en la escuela. Tendrán que lidiar con la pregunta de qué lugar ocupan esos grupos en la cultura, cómo son representados y en qué medida todos los estudiantes han de tener voz, son escuchados y perciban que son bienvenidos. Como bienvenido es Pablo Cosín Fernández siempre a Cautivos del Mal y a las cosas que este
periodista y filólogo, hace humildemente para compartir con todos ustedes y con los amigos que por aquí se acercan, siempre con esta pasión por los libros, por la literatura, por los personajes. Aquí, por ejemplo, hablamos también mucho de cine, de artes plásticas, de música, y yo creo que Para qué leer ofrece esa visión global integradora de la que hablábamos antes, para que seamos mejores ciudadanos y para que las nuevas generaciones conduzcan los destinos de este país a un puerto seguro. Pues muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias sobre todo por el empeño, el entusiasmo y cómo conoces también todo el libro. Que has ido mirándolo como si te lo supieras ya totalmente de memoria. Muchísimas gracias por todo tu interés. Gracias a ti, Pablo. Nuestro siguiente invitado es la voz de Radio Clásica, Radio Nacional de España. Todos los 1 de enero, ese maravilloso concierto de Navidad que se retransmite para todo el mundo, pues Martín Llade, que es mi amigo, nos acompaña hoy porque además de periodista es escritor. En la revista Scherzo hace unos cuentos, unos relatos de, como decía Aristóteles, no lo que fue, sino lo que pudo ser. Lo que pudo ser verosímil. Martín Llade, muy buenas tardes. Bienvenido a Cautivos del Mal. Gracias, David. Es un honor estar aquí contigo. Bueno, exquisitez, recién cocinado. Tenemos aquí este volumen, El horizonte quimérico, de Antonio Machado Libros, que ya habíamos anunciado con el director de Scherzo, con Juan Lucas, y que por fin tenemos ya aquí, fresquito, porque además, Martín, no solamente recoge tus cuentos ya publicados, sino que añade nuevos de nueva creación. Sí, se han añadido 8 inéditos que le dan una especie de sentido conceptual, es decir, son 60 relatos, pero tienen una dirección y hasta una conclusión genérica. No quiero adelantar acontecimientos, pero sí, es el fruto de 5 años en esta sección en la revista Scherzo, que dirige Juan Lucas. Igualmente él ha sido pues el editor de este volumen, como lo viene siendo desde que es director de Scherzo, pues de esta colección, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo escribo mis relatos desde hace ya 9 temporadas en Radio Clásica, bueno, va a ser la 9ª, y entonces quería que esto no fuese exactamente igual. Entonces, bueno, mira, lo ha descrito un compañero mío de Radio 3, Ángel Carmona, que es el mundo today de la música clásica. Y yo defiendo que se nos ha escamoteado la verdad, que es que no conocíamos las historias auténticas. Y bueno, yo las planteo aquí directamente. ¡Hala! Esto es lo que ha pasado de verdad, que el mundo ha querido ignorar. Bueno, por las páginas de El horizonte quimérico pues desfilan personajes de la historia de la música. Tenemos nada menos que a Chopin en un cuento delicioso que plantea que en realidad fue una invención, dice Martín, o recrea Martín, de George Sand. Sibelius se reescribía a sí mismo infinitamente. En Stravinsky, que pudo a lo mejor, dice Martín, montar su propio grupo de pop, y tantos compositores que con elementos de su biografía, que tú además has trabajado, has estudiado, yo te conozco bien y eres un auténtico visitador de tesoros de libreros de viejo y de no tan viejo, pero con esos elementos reales, históricos, factuales, tú has reconstruido la gran literatura, que diría, como digo, el clásico, ¿no? Es decir, con esos elementos, a lo mejor la vida de estas personas pudo tomar otro camino. Sí, yo me he planteado qué pasaría si Beethoven hubiera recobrado el oído después del estreno de la 9ª de Beethoven y de repente se percatara de que oír quizás no es tan beneficioso para su música como él pensaba. Quizás se hubiera encontrado con que los instrumentos en los que se tocaban sus obras pues sonaban mal. Quizás se hubiera dado cuenta de que a lo mejor estas mujeres de las que él estaba enamorado a lo mejor tenían una voz que no se correspondía con lo que él imaginaba al verlas, ¿no? Y que sus amigos pues decían banalidades en torno a su música. Entonces, a lo mejor quizás los últimos cuartetos de cuerda que para la época fueron considerados disonantes y no se comprendieron hasta 80 años después, bueno, eran su visión de lo horrible que era ese mundo sonoro. Es que él se daba cuenta que de repente el silencio, esa condena de silencio, de sordera, podía ser una bendición para imaginar la música sin aditivos, sin prejuicios. Y hay muchas otras historias. Por ejemplo, ¿cómo hubiera sido un Mozart de 50 años? Si por lo que fuere, si a su mujer se le hubiera ocurrido quemar el Requiem y entonces él de repente hubiera recobrado la salud. Pues lo hubiéramos visto escribiendo su Sinfonía 56
millonario por el éxito de la flauta mágica y escribiendo la segunda parte de la flauta mágica, que esta existe. Schikaneder, el libretista y empresario, intérprete primero de Papageno, escribió esa continuación, pero la música la hizo Peter von Winter, no Mozart, que había muerto. Hubiera sido el propio Mozart el que lo hubiese hecho. En fin, nos imaginamos qué pasaría si Bach hubiera escrito una ópera, cosa que nunca hizo. ¿Y si Händel, que fue extraordinariamente prolífico, y si hubiera escrito todas esas obras por una apuesta de juventud con su amigo Matteson, en plan, somos de Bilbao, por una moneda de 4 chelines? Bueno, pues hay muchas historias de estas. Debussy, por ejemplo, pues empieza a escribir música etérea debido a su encuentro con un yogui de una religión hoy extinta, el pragnanismo, que es una religión sin profeta ni Dios, una religión pobre, por lo que, dejó de tener adeptos, en la cual los creyentes aspiraban a fusionarse con el viento. Y Debussy bebió en la Exposición Universal de París del árbol de la etereidad, del Muktamurti, lo cual hizo que su música empezara a salir literalmente del pentagrama, las notas disparadas, si se tocaba los instrumentistas salían volando, él mismo empezó a volverse transparente y de cristal y hasta un día se lo llevó el viento. En fin, todo esto pues se nos ha escamoteado y pienso yo que puede ayudar a entender mejor estas obras. Y si me preguntas por referencias, pues hay un homenaje a Borges, ¿qué podemos decir de Borges? El Aleph de Satie. Hombre, qué maravilla. Que a su vez explicaría por qué Borges escribió el Aleph, claro, ¿sabes? Porque además tú eres un fan de los cuentistas, ¿no? Te encanta el género y lo más importante del género creo que es conseguir sorprender en un pequeño y corto espacio de tiempo al lector y que se quede totalmente perplejo y satisfecho ante una lectura que es muy difícil de condensar, claro. Condensar todo eso en un cuento es un ejercicio de síntesis, Martín, pues que los grandes maestros dicen que es mucho más difícil sintetizar buena literatura en un cuento que en una novela. Bueno, yo hay una cuestión que me planteo. Te dicen los libreros, los editores, es que los libros de cuentos no se venden. Los contemporáneos no se venden, no tienen tirón. Claro, porque lo que funciona es la novela. Y entonces uno se hace la pregunta, entonces, ¿qué pasa con Chekhov? ¿Qué pasa con Poe? ¿Qué pasa con Borges? ¿Qué pasa con Cortázar? Autores que escribieron como mucho una o ninguna novela. O Aldecoa. Es decir, y además el cuento, hay cuentos tan increíbles que superan a cualquier novela. Los muertos de Joyce es un cuento alucinante y yo creo que sería recordado por él aunque no hubiera escrito Ulises. Que lo hizo Houston Dublineses. Exactamente. Entonces, en esta sociedad nuestra, en la que todo se condensa, es la sociedad TikTok. Es decir, ya cuando te enteras de que a los jóvenes no les gusta el fútbol, es porque, claro, ¿cómo los vas a tener? 90 minutos más el descanso, más la prórroga que se le ocurra al árbitro. Es decir, ¿cómo vas a tener las 2 horas viendo algo? Los jóvenes quieren cosas de 30 segundos, ¿no? Y la literatura también es curioso porque, por un lado, los bestsellers que están de moda son interminables de 800 páginas. Pero dices, oye, pero un cuentito que te lees en el metro, entre parada y parada, o antes de dormir. En fin, hay gente que me ha dicho, oye, pero 60 no va a ser una burrada. Digo, pues todo depende. Si te entran bien, yo creo que, tienen la medida de que son cortitos y te da, pues aunque no tengas mucho espacio durante el día, pues aunque sea consumir 2 o 3 antes de dormirte, pues yo pienso que puede ser una opción. Hablaba Martín Llade en El Horizonte Quimérico, esta antología de sus relatos, de sus cuentos que ha publicado en Esquerzo, de la importancia de los maestros, de jugar con ellos en diferido años después, y comentaba el Aleph de Satie con esa conexión que has conseguido entre Satie y Borges y ese París que yo creo que a ti te fascina, ¿no? ¿Qué pasaría allí con tantos genios pululando y además a lo mejor coincidiendo, no en el tiempo, pero sí en el espacio? Pero es que tú te imaginas ese París de los años 20 en el que viajaron juntos en un taxi, aunque a Joyce prácticamente Proust lo echó, viajaron juntos en taxi, ese París por el que también transitaban Rapaun, Djuna Barnes, T.S. Eliot, por supuesto André Gide, ¿no? Y luego, oye, los artistas plásticos, Picasso, los compositores como Stravinsky, como Bohuslav Martinu, es decir, no sé, es una época fascinante. Y entonces se me ocurrió pensar, ya que Satie no dejó entrar a nadie en su casa durante 20 años, ¿no? Y penetraron solamente en ella y parecía una tumba egipcia, según sus propias palabras,
Milló y Cocteau. ¿Y si hubieran encontrado ayer a Aleph? Es más, es que date cuenta que unos meses después de la muerte de Satie, viaja a París Borges, esto es cierto, no me lo he inventado. Cierto, y dices, sí. oye, ¿y si él estuvo alquilado en ese piso? ¿Y si encontró el Aleph? Ahí estaba. Ahí. Otro de los que hicieron también literatura ficción o historia ficción fue uno de los grandes, Peter Shaffer, dramaturgo, que puso en escena el Amadeus de Milos Forman antes de que lo llevaran al cine. Estamos viendo unas imágenes de la película mítica de Amadeus. Martín, ¿cómo nos influyó a todos ese largometraje? ¿Cómo recuperó en el gran público el amor por la música? ¿Los familiarizó con esa época romántica, con la vida humilde y tantas veces desgraciada de los grandes compositores, que parece ser una constante? Es decir, cómo el genio, y lo recoges muy bien en el Horizonte Quimérico, es castigado por un sistema que no termina de reconocerle hasta que, siglos después, la crítica, la academia, le reconoce su legado. Bien, hay un relato que da respuesta un poco a esto, que es el privilegiado, sobre Lully. Lully, a ver, la realidad histórica es que él y Molière se les ocurrió pedirle a Luis XIV, en premio a sus servicios, el privilegio de la impresión de música teatral en Francia. Es decir, que cualquiera que quisiera estrenar un ballet o una ópera, les pagase a ellos un canon. Lully fue primero y se lo dio el rey a él, no se lo dio a Molière, dejaron de hablarse. Y entonces este señor, cualquiera que quisiera estrenar ese tipo de género en Francia, le tenía que pagar. Y si Lully decía, uy, este me va a hacer sombra, pues no le doy permiso. Y así esta obra se muere. Fíjate, qué sistema. Yo convierto a este privilegiado en algo aún más nocivo todavía en el cuento. Y es que cuando le va a pedir el privilegio al rey, se le olvida pedirle el qué. Entonces el rey le firma un privilegio que es abstracto. Y entonces él tiene el privilegio sobre todo. Llega a su casa, está lloviendo, para las nubes, de repente le molesta que se haga la noche tan pronto, ordena al sol que vuelva, y ya se da cuenta que puede permitir que solamente se escuche su música en Francia. Pero claro, entonces eso implica que no puede ir la gente a misa, porque las campanas hacen música. Ordena a los pájaros del cielo que dejen de cantar. Y hasta ya llega a pedir a los ríos que se paren. Y que los herreros en la forja dicen, eso también es música. Y entonces que no forjen, claro, no se pueden forjar armas, Francia no puede mantener su hegemonía, los campesinos no se pueden alimentar, claro, y se produce una ruina todo para que este hombre pues vea saciado su privilegio. No quiero contar el final de la historia porque ya me parece que he destripado 7 u 8, pero en fin, uno de los motivos precisamente es que los genios suelen serlo de la música, no de la gestión. ¿Sabes? Eso es el gran problema. No de la gestión o de, digamos, el alpinismo que te lleva a la cúspide de privilegios de una corte. También está en el Horizonte Quimérico el juego de las palabras, que tú partes, estoy pensando por ejemplo en Vivaldi, dices el desconcierto de Vivaldi. Muchos de los títulos están basados en el título original de una composición y tú les das la vuelta, que es un rasgo, yo creo, de tu literatura, que es el sentido del humor, la ironía, el juego permanente. La invitación, yo creo, a romper un poco, Martín, que también lo haces en la retransmisión de los conciertos, de toda esta solemnidad aplastante con que la música clásica pienso que ha sido tratada hasta el día de hoy y a la vez la distanciaba también del gran público. La música clásica es, como todas las artes, algo que sirve para que ahondemos en nuestra propia humanidad. Y nuestra humanidad se basa en nuestra vulnerabilidad. Se basa en que somos seres perecederos, frágiles, de carne y hueso, y que nos solazamos con las hermosas simetrías sonoras, nos solazamos con la combinación de pigmentos sobre un lienzo, ¿no?, debidamente ordenados, con la armonía de las estatuas que nos hacen por un momento creer la ilusión de que estamos ante un semejante de mármol. Entonces, claro está, el problema de la música clásica es que muchos la han querido meter en un museo, porque es obra de gente que lleva muerta mucho tiempo, la mayor parte de la música clásica que se interpreta. Parece ser que hay que descubrirse y persignarse ante ella, ¿no? A ver, por un lado sí, por el respeto que merecen estos autores, pero estos autores no eran esos que nos quieren transmitir a veces ciertos planteamientos de cómo se debe difundir la música. De ahí el éxito de Amadeus. Amadeus, aunque no muestra un Mozart real, se aproxima bastante más a cómo pudo ser que al de las
sesudas recreaciones que han hecho a veces a través de la literatura o del cine de películas que no han llegado más allá, porque lo decía Milos Forman, que él no quería hacer Amadeus a priori porque las películas de compositores, el Trío de la Experiencia de Checoslovaquia, eran muy aburridas, hasta que se dio cuenta de que esto no iba de Mozart ni de Salieri, iba de otra cosa. Entonces, la música clásica es algo profundamente divertido, como conmovedor, como serio, como grave. Mira, pensemos en la reina de Inglaterra, ¿no? Bueno, pues a propósito de todos los actos y ceremonias en los que ha participado, ha tenido la suerte de que escribieran para ella Elgar, Vaughan Williams, Arnold Bax, Benjamin Britten, Peter Maxwell Davies, y William Walton y un larguísimo etcétera, lo más selecto de la música, ¿no? ¿Tenemos que escuchar esa música como algo ceremonial y sagrado? No, la música es liberación, la música es disfrute, la música es que de repente estás escuchando la Quinta de Beethoven y te pones a seguirla tú también, ¿no? ¿Sabes? No sé, es decir, si yo tuviese que ir a un concierto y estar así como si estuviese tomando la comunión, no lo disfrutaría lo más mínimo, porque se trata de que la música nos haga experimentar felicidad, y la felicidad no es un sentimiento rígido. Hay un homenaje también a Edgar Allan Poe, hace combinaciones, por ejemplo, Martin Jade con Beethoven, ¿no? Y aquí, acuérdense del jugador de ajedrez de Maelzel, bueno, pues aquí Martin Jade convierte a Beethoven también, lo automatiza, pero con los rasgos de Ludwig van Beethoven. Y dice: ocupó su lugar en el podio y alzó los brazos impetuoso, y el primer movimiento, alegro vivace, con brío, no sonó nada mal. Pero cuando llegó el segundo, allegretto scherzando, precisamente el del metrónomo, los músicos se perdieron. O no supieron seguir bien las instrucciones del autómata, o éstas resultaron demasiado confusas. Total, que dejaron de tocar de golpe ante las protestas del público por la cacofonía resultante. El autómata enfureció y empezó a arrancarse los cabellos de su tupida melena para después arrojarse sobre los músicos, a los que a punto estuvo de despellejar en pleno escenario. En verdad se parecía a Beethoven hasta en su mal carácter. Hablemos de Beethoven. Estamos ahora viendo, nos está poniendo nuestro querido Mar unas imágenes de Amor Inmortal con Gary Oldman, Isabella Rossellini. Después de leer tanto, Martín, de disfrutarlo tanto, ¿tenía Beethoven este mal genio que los historiógrafos le han atribuido? ¿O qué le pasaba? Sí, sí que lo tenía. Sí lo tenía, sí. Él se sintió toda su vida incomprendido, por muchos motivos. A ver, tuvo una vida muy difícil. Su padre era un alcohólico, como lo había sido su abuela, y el padre lo maltrataba para explotarlo como niño prodigio, ¿no? La madre tuberculosa malamente podía defenderle de esa bestia, y cuando la madre muere, Beethoven tiene 16 años y tiene que hacerse cargo él de sus hermanos menores y quitarle al padre la custodia. Y luego, bueno, cuando llega a Viena y empieza a triunfar, a despuntar, a convertirse en el número uno, pues se queda sordo a los 30 años. Entonces, claro, esto le parece una injusticia, ¿no? Que como él decía, que el más perfecto de los sentidos, el que él debía dominar mejor que ningún otro, pues de repente se viera atrofiado. Y además no era una sordera sin más de no escuchar, sino que iba acompañada de unos pitidos molestos y dolorosos. A esto se suman otras dolencias como pues un dolor de estómago crónico. Y luego, pues el hecho de que Beethoven siempre buscó el amor, buscó la idealización. Y bueno, al final estuvo toda su vida solo, porque no sé, digamos que ninguna de las mujeres de las que se enamoró dio el paso de querer compartir espacio con este hombre que vivía en condiciones casi a veces no digo de semi-indigencia, de Diógenes, ¿no? Que luego realmente cuando muere se descubre que no había pasado tantas estrecheces económicas, tenía dinero, pero bueno. Él, en todo caso, es una figura fascinante y maravillosa. Y su música nos habla de un corazón generoso por encima de ese mal humor, que en el fondo era, bueno, pues un mecanismo de defensa. Tengamos en cuenta que a Mozart lo pisaron. Beethoven nunca se dejó pisar. Mozart tuvo que humillarse, encima, pues no le sirvió de mucho. Y Beethoven, bueno, pues a mí me encanta la anécdota con el príncipe Lichnowsky cuando le ordena tocar para unos franceses de mala gana y Beethoven se enfada y abandona el palacio y recorre 30 kilómetros bajo la lluvia, que por cierto casi se echa a perder para siempre la partitura original de la Sonata Appassionata, y le dijo al príncipe que príncipes había muchos, pero Beethoven solo uno. Y es verdad, es, no sé.
es la referencia absoluta. Es decir, la gente me pregunta a veces, ¿por qué Beethoven? Porque con Beethoven la música alcanza el subjetivismo del sentimiento romántico. Es decir, los autores son intercambiables hasta ese momento. Es decir, incluso cuando escuchamos a los contemporáneos de Mozart, siguen una estética muy parecida y unas soluciones. Haydn, por ejemplo. Sí, aunque, a ver, luego Mozart es Mozart y Haydn es Haydn, que están por encima. Pero digamos, cuando de repente la música deja de ser un hermoso juego de simetrías y se convierte en la expresión de la personalidad de cada autor con sus tragedias personales. Ahí está Beethoven. Es que este es un paso de gigante. ¿Qué te pareció, Martín, que también lo vamos a ver en las imágenes que nos va a poner Omar en pantalla, ese Coping Beethoven con Ed Harris, que habla de la relación con una discípula que quiere emular al genio, que sigue sus pasos? Porque claro, había que ver un hombre así, con ese temperamento, ¿por qué no crea una escuela? Puesto que también tenía admiradores, o esa ficción que aparece en la película. ¿Qué ocurre con los epígonos beethovenianos? Es que no los hay, pero porque es que él sabe que ninguno está a su altura. Sí que da consejos, pero bueno, también en la sordera no le convierte en el profesor más idóneo, ¿no? Deja de dar clases entonces. Pero por otro lado, pensemos que con la excepción de Schubert, el resto de compositores que tiene alrededor están bien, pero años luz. Cherubini, Nepomuk Hummel, su amigo Ferdinand Ries, Spohr, bueno, no está mal, pero no. Es que están ensombrecidos completamente. Es una época de transición. Entonces, o una de dos, o te aferras al estilo antiguo que todavía estaba ahí, del último clasicismo, o le copias descaradamente, ¿no? Luego, otro tema que me ha encantado del Horizonte Quimérico, que es la inestabilidad emocional de muchos músicos y los abismos de la locura. Y Martín Llave, por ejemplo, aquí hace coincidir a Schubert y a Mendelssohn en un psiquiátrico, nada menos. Schumann, sí. Schumann. Bueno, esta historia, la historia real es delirante. Este es de los que menos he inventado. Bueno, he inventado las disquisiciones de la locura, pero es que el pobre Robert Schumann, que tenía ya antecedentes de pérdida de la salud mental en su familia. Su hermana se había quitado la vida cuando él era muy joven. Él mismo se la intentó quitar porque, bueno, pues estaba pasándolo francamente mal. Creo que también había un problema de tinnitus en los oídos, ese pitido maligno que atormentó a Beethoven, que atormentó a Smetana. Y Schumann, por causa de la sífilis que había contraído en su juventud, intenta arrojarse al río y acaba sus días en un psiquiátrico. Ya no puede ni hablar. Y lo peor es que las últimas obras que escribió, él pensaba que se las dictaba Mendelssohn desde el más allá. Hacía espiritismo a su amigo Mendelssohn, y el concierto para violín que tienen no se estrenó hasta 100 años después de que lo escribiera, porque todo el mundo pensaba que eso era la obra de una persona que estaba en las antípodas de la cordura. Es una obra extraña, descompensada, rara. Pero, en fin. A mí me gustan mucho las escenas de niños, los juegos de niños. Sí, son preciosas. Sí. ¿No? Esta es maravillosa. Ahí está su famosa Reverie. No, era un poeta del piano. O sea, ya solo su obra para piano solo, pues cuenta con joyas como la Chrysleriana basada en Hoffmann, como el Carnaval. No, también, bueno, esto lo hizo antes de perder la razón, pero también fue una salida de tono. Cuando intentó idear un sistema de digitación, se inmovilizó un dedo, se lo rompió y ya no pudo volver a tocar el piano más, y sus obras se las estrenaba su mujer Clara, ¿no? Sí, esos últimos días en el psiquiátrico he especulado sobre si Mendelssohn seguía dictándole obras, ¿no? Y cómo las podía escribir cuando no tenía útiles a mano. Martín, ¿Cherubini era un vampiro de su época? Bueno, yo he hipotetizado esa teoría. Sí, una universidad puede haber localizado pues el análisis forense de Juan Crisóstomo Arriaga, alumno de Cherubini, y detectar que había 2 pequeñas incisiones en su cuello. Y luego, bueno, pues que ciertos músicos que estaban en torno a él, a Cherubini, desaparecieron repentinamente en lo mejor de su creación, y quién sabe, pudo absorber, a lo mejor pudo tenerlos encerrados en un sótano durante varios años y drenarles la sangre para absorber su música y componer como ellos. Y es probable que la obra de Berlioz, su alumno más díscolo, Bestia negra suya en el Conservatorio de París, pues se debiera que Berlioz descubrió la naturaleza vampírica de Cherubini, que habría ordenado quitar los crucifijos del conservatorio y dar las clases de noche, que compusiera esas obras tan extrañas, porque esa música era la única que podía matar al vampiro.
¿no? Le atacaba sus centros nerviosos. Entonces, bueno, Berlioz está convertido en cazavampiros aquí. E incluso hace gárgaras de agua bendita para lanzarle un escupitajo y acabar con él. Y Joseph Haydn, hemos descubierto gracias a Martín Llade que era aficionado a los viajes astrales. Sí. Yo siempre me he preguntado por qué él no se quería ir de vacaciones, ¿no? Los demás músicos querían irse de vacaciones del Palacio de Esterházy, de los príncipes de Esterházy, y él escribió la Sinfonía de los Adioses como reivindicación laboral, en la que cada músico iba abandonando el atril, el último movimiento, hasta que solo quedaban Haydn y el concertino, ¿no? Y dije, oye, ¿y si Haydn no necesitaba viajes astrales? Digo, no necesitaba viajar porque ya viajaba por las noches, ¿no? Se salía de su cuerpo y, de hecho, por eso, cuando la primera vez que viaja a Londres, lo conoce como la palma de su mano y hasta sabe dónde encontrar un manuscrito de Händel en una librería que lleva años como esperándole. Y, por otro lado, su hermano Michal acabó sumido en el alcoholismo. Y su hermano también hubiera realizado esos viajes astrales de joven y hubiera visto la miseria del mundo, países con desgracias, guerras y hambres, y hubiera recurrido al alcohol para olvidar. En tanto que Joseph hubiera tomado ritmos de países como Papúa, Nueva Guinea, etcétera, para incorporarlos a sus novedosas sinfonías. ¿Qué te parece esa teoría? Muy interesante, porque, claro, la historia, tú lo comentas, ¿no? No solamente hay manuscritos que se han perdido para siempre y que tú imaginas cómo hubieran podido sonar o qué efecto hubieran podido producir, sino que es curioso que al no estar reconocidas esas personalidades por sus contemporáneos, se han perdido fragmentos de su vida que yo creo que la literatura, Martín, puede ayudar a reconstruir o a dar respuestas divertidas y que nos gusten. Sí, la verdad que el mayor dolor que tenemos es que Mozart no haya acabado el Requiem, aunque, bueno, no está mal la conclusión de Süssmayer. Bueno, aquí se destruye el Requiem. También planteo que Puccini acabó Turandot en el hospital antes de morirse en Bruselas, pero que decide destruir ese final por un motivo de peso. Planteo a Bach escribiendo una ópera y planteo a Mahler escribiendo una sinfonía que en teoría ha de ser eterna, ha de durar 70 horas, ha de durar 100 horas, ha de ser tan larga como el universo. Él opina que las sinfonías serán el universo mismo, pues esa sinfonía que, claro, la muerte le impide concluir, pero Tomos tampoco hubiera podido concluirla jamás, aunque hubiese vivido eternamente, porque es una sinfonía destinada a no acabarse, llamada la Sinfonía Pi. Bueno, me gusta ahondar en esos presupuestos. Por ejemplo, en la tesis de que Ravel, que era aficionado a los juguetes mecánicos, no era un gran compositor. En cambio, encargó a un constructor chino un autómata, al cual llamó Couperin II, y ese autómata fue el que empezó a escribir las obras verdaderas que Ravel, eso sí, orquestaba, ¿sabes? Ya lo saben, el Horizonte Quimérico, relatos delirantes, ahí está elegido muy bien el adjetivo delirante sobre la historia de la música de nuestro amigo Martín Llade en Antonio Machado Libros. Aquellos que siguen a Martín Llade en Esquerzo van a comprarlo seguro, los que lo escuchamos muchísimo en Radio Nacional también, y aquellos que quieran descubrir los horizontes de la literatura, pues quiméricos también, que acudan a esta edición que es preciosa. Está aquí la tapa troquelada en una solapita maravillosa, que también juega un poco con ese libro objeto artesanal que a ti y a mí pues tanto nos gusta, Martín. Bueno. Un placer, amigo, tenerte Gracias. aquí en Cautivos del Muchas Mal. gracias, David. Que vendas mucho, que se trata de eso, ¿no? Que Bueno. lean. Que la gente, yo espero que se divierta. Que por se lo menos. divierta. Pues hasta aquí el Cautivos del Mal de esta semana, de hoy sábado. Estamos preparando nuevos contenidos. Muchas gracias por el apoyo que nos están dando nuestros seguidores y apostamos por la cultura aquí en Periodista Digital Televisión. Hasta el próximo programa.